Muy bien, pues buenas tardes a todos los que nos están escuchando, viendo. El día de hoy, pues retomamos la actividad aquí en el canal de Conciencia Educativa. Pues este es un proyecto en el cual buscamos hablar temas de relevancia en materia educativa, pero también un poquito, pues en materia, pues más tirándole a la psicología, también temas por ahí luego de filosofía, tecnología, pues todo lo que tenga que ver con con la educación, ¿no? Lo que impacte directamente a lo educativo. Y bueno, me da mucho gusto el poder retomar este proyecto y pues que el día de hoy nos acompañen eh, tan distinguidas personalidades aquí en el canal. Entonces, pues primero que nada vamos a presentarnos, ¿no? Vamos a presentarnos para que pues nos conozcan, sepan quiénes somos y contar un poquito de nuestra experiencia laboral, lo que hemos hecho, con quienes hemos trabajado, porque, bueno, la intención de estas conversaciones no es tanto que sea como una clase magistral, ¿no? Esa creo que no es tanto la intención, sino una conversación un poco más fluida, ¿no? El platicar, el compartir quizá nuestras experiencias, porque sabemos que en este ámbito de la docencia, pues cada quien hemos tenido experiencias distintas y experiencias enriquecedoras también que luego a futentes o a docentes pues les pueden servir, ¿no? Les pueden servir para su práctica. Y bueno, también vale la pena realizar estas conversaciones para reflexionar un poquito sobre los temas, ¿no? No es tanto dar, quizá en algún momento sí daremos definiciones muy metodológicas, pero más que nada es una conversación, ¿no? Más flexible, más abierta. Compartimos por ahí un link para que nos mandaran sus preguntas. Se recibieron muchas preguntas, entonces pues vamos a darle respuesta. Y sí quiero hacer ese énfasis en que va a ser una respuesta de nuestra práctica, que yo pienso que pues es algo que todos hemos tenido contacto con el tema, es un tema muy interesante y bueno, el tema, como ya lo vieron y se los compartimos, es educando con emociones, ¿sí? Cómo el sentir moldea el aprender, un tema por demás interesante. Entonces, pues creo pertinente empezar por por ese lado de realizar la presentación, ¿sí? Entonces, pues empezamos, pues ahora sí que primero las damas, ¿no? Empezamos con la maestra Laura. Adelante, maestra, cuéntenos un poquito sobre usted, sobre su experiencia, sobre su formación también, ¿sí? Claro que sí, maestro, muchas gracias y buenas tardes a todos los que estamos aquí conectados y a los que después nos van a ver en YouTube la grabación. Mi nombre es Laura Janet Guerrero Morales, soy licenciada en Educación Especial, tengo una maestría en Desarrollo Educativo. Actualmente laboro en una USAER, en una primaria, por el turno matutino y en el turno vespertino laboro en la Escuela Normal Oficial de León. He tenido la dicha de estar en la licenciatura de Inclusión Educativa y en la de Educación Preescolar, con asignaturas o cursos referentes a atención a la diversidad, enfrentamiento de barreras para el aprendizaje y la participación, como que todo encaminado hacia la educación especial, que bien ahora ya es inclusión educativa. Y pues efectivamente yo creo que las emociones son fundamental comprenderlas y ayudar también a nuestros alumnos a saber manejarlas para que puedan transitar de la mejor manera en las aulas, cosa que a lo mejor años atrás no tenía tanta relevancia o no se tomaban tanto en cuenta, pero conforme bien hemos avanzado, atravesamos por la pandemia y siento que esto de la salud mental se ha disparado en gran medida. Excelente, maestra. Fíjese que luego que pensamos en el tema, luego pensé en usted, maestra. Dije, la maestra Laura, ojalá pueda acompañarnos. Y qué bueno que sí. Un gusto, maestra. Gracias por acompañarnos. Muy bien, Muchas gracias profe. por la invitación. ¿Eh? Gracias. Profe Rubén, adelante.
Muchas gracias, profe. Un gusto conocer la maestra. Es un gusto tenerla aquí. Pues mi nombre es Rubén Solorio. Yo soy licenciado en arquitectura. Es un caso muy común que platicamos. Yo estudié junto con el maestro Brian. Eh, Dentro de mi área de arquitectura, tuve la oportunidad de dedicarme a la docencia a nivel licenciatura, justamente en la Facultad de Arquitectura, en la Universidad EduSEM de aquí de La Piedad, y fue justo ahí donde le agarré un poco de cariño a la docencia. Después tomé la decisión de estudiar la maestría en educación, ahí justamente fue donde conocí al maestro Pablo, y pues yo creo que para mí fue un parteaguas en la vida, porque realmente estudiar educación me abrió muchas perspectivas y me hizo conocer algo que realmente me gusta mucho y me apasiona. Actualmente, junto también con el maestro Pablo, hemos decidido continuar varios proyectos juntos. Estamos estudiando un doctorado en neuroeducación cognitiva, donde pues hemos ampliado un poquito más el panorama que tenemos sobre la educación. Y parte importante pues es comprender estos temas, justo que estamos trabajando el día de hoy, algo como son las emociones, la repercusión que tiene dentro del aprendizaje, la importancia que tiene el comprenderla, como lo mencionaba maestra, identificarlas y saber trabajarlas en los alumnos. Es indispensable. Por eso es que para mí se me hace muy interesante el que abordemos este tema el día de hoy, porque es fundamental poder entender que un alumno va a depender de sus emociones el cuánto pueda aprender o hasta dónde pueda llegar su desarrollo. Es un gusto tenerlos aquí, es un gusto estar trabajando este tema con ustedes. Yo creo que todos nosotros vamos a aprender muchas cosas el día de hoy. Por ahí comentaba el maestro Brian que hay muchas preguntas, eso es muy interesante. Vamos a ver cómo las abordamos, cómo las desarrollamos y el objetivo pues es llevarnos algo del día de hoy, un aprendizaje. Pues muchísimas gracias, maestro Pablo, y un gusto conocer la maestra y vamos a continuar, les agradezco. Gracias, profe. Le faltó Gracias, mencionar, maestro. le faltó mencionar que está estudiando ahorita, profe, aparte del doctorado. Sí, también tomé la decisión, como me gusta mucho todo este aspecto y el tema de las emociones, pues estoy estudiando en la licenciatura en psicología para complementar también esta parte de poder entender las emociones y cómo aplicarlas dentro de la educación y no solo dentro de la educación, también dentro de la misma vida humana, dentro de la misma dinámica normal. Entonces, pues vamos a tratar de aportar desde lo que conocemos cada uno de nosotros, nuestra perspectiva, para tratar de, pues, llegar a algunas conclusiones y especificar algunos puntos clave que nos puedan permitir entender justamente esto tan complejo que son las emociones, ¿verdad? Muchas gracias, profe. Adelante. Excelente, profe. Bueno, pues continúo. Mi nombre es Pablo Brian Espinosa Hernández. Yo soy licenciado en pedagogía. Posteriormente cursé la maestría en educación. Como mencionaba el profe Rubén, pues ahí nos conocimos. Y ahora, pues en el doctorado en neuroeducación cognitiva, del cual cosas que hemos aprendido, esperamos en esta conversación, pues contrastarlas, ¿no? Y con esa información también tratar de darle respuesta a las inquietudes que por ahí tienen los estudiantes, las personas que nos compartieron sus preguntas. Y bueno, aparte también, pues estoy estudiando una maestría en administración estratégica. Y bueno, como docente actualmente en el primaria, también he elaborado en el nivel superior. Entonces, creo que esto que estamos compartiendo ahora, esto que cada uno tenemos, digamos, un ámbito distinto, pero a la vez estamos todos en algo mismo, ¿no? Tener una gran riqueza para este tipo de conversaciones, el poder ver quizá la visión de cada uno, el ver las experiencias de cada uno de nosotros que hemos tenido. Bueno, yo creo que a final de cuentas eso es lo valioso, ¿no? Eso es lo valioso que podemos obtener de este tipo de encuentros. Muy bien, pues entonces vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos a entrar al tema. Como decía, el tema es educando con emociones, cómo el sentir moldea el aprender. Y me gustaría que iniciáramos definiendo qué es una emoción, ¿no? Porque vamos a hablar de emociones, de cómo se involucran en el ámbito
pero para ello deberíamos definir qué es una emoción, ¿no? Definiciones tan técnicas, tan metodológicas, a lo que hemos visto, porque así creo que es más valioso, ¿no? ¿Qué es una emoción? A ver, los escucho. Maestra Laura, ¿qué es una Adelante, emoción? adelante, maestra. Adelante. ¿Qué dicen? Primero, que vaya la maestra, ¿no es cierto? Bien, pues bueno, yo considero que una emoción es una respuesta que tenemos ante diversos sentir que experimentamos los seres humanos y que nos permiten tomar decisiones. No estoy diciendo si asertivas o no, sino que con base en esa emoción, el ser humano actúa, se defiende, reacciona. Ya posteriormente se analiza si esa acción que se tuvo o esa reacción pues fue positiva o no, ¿verdad? Pero de entrada es como que la primera reacción que tenemos por ese sentir que estamos experimentando. Muy bien, excelente. Profe Rubén. Muy bien, maestra, muchas gracias. Pues yo coincido mucho con usted, maestra. Yo considero que una palabra clave de la definición de una emoción es una respuesta. Yo creo que esta respuesta puede ser tanto fisiológica o psicológica, la podemos abordar yo creo de ambas maneras, pero que viene como este reflejo de un estímulo externo, que puede ser pues muchos tipos de estímulos. Y yo considero algo muy importante, maestra, que usted menciona, que es justamente que las emociones nos pueden llevar a tomar decisiones repentinas y como usted lo menciona, esas decisiones pueden ser adecuadas o no. Aquí entra un punto importante que posiblemente abordaremos más adelante, el manejo de las emociones, pero básicamente sí, yo coincido mucho con usted, maestra, donde la definición es una respuesta tanto psicológica o fisiológica a un estímulo externo, puede ser de otras personas, puede ser de una situación, etcétera, pero pues que obviamente todos los seres humanos experimentamos. Adelante, maestro, ¿usted qué es lo que nos puede decir? Excelente. Mire, les voy a compartir una definición para comentarla de la Real Academia. Dice que una emoción, ¿sí? Es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, lo que comentaban ustedes, ¿sí? Que va acompañada de cierta conmoción somática, ¿no? Entonces, yo coincido plenamente con ese punto en que sí viene a ser una respuesta, ¿no? A un estímulo, ¿sí? Porque también habría que ver por qué se originan, ¿no? Obviamente, pues va a partir de algo externo, ¿sí? Que viene a que nosotros generemos igual una respuesta, ya lo decía el profe Rubén, una respuesta que puede ser, física incluso, ¿no? Porque luego las emociones, pues tendemos también a sentirlo, pues en nuestro cuerpo. No sé, coincido plenamente en que una emoción la podemos definir, digamos, en palabras más coloquiales como una respuesta, ¿sí? A un estímulo y obviamente puede ser una respuesta positiva o en algún momento, no me gustaría decir negativa, porque quizá ustedes comentarán su opinión, pero yo pienso que de todas las emociones podemos rescatar algo, ¿sí? Cierto es que algunas emociones pueden perjudicarnos quizá, ¿no? En algunos a otras personas que hay emociones o que de todas las emociones quizás se puede aprender algo, ¿no? Nos podemos llevar algo. Entonces, bueno, quería que definiéramos qué es emoción, porque a partir de ahí y de entender que es una respuesta, ¿sí? Ahora vamos a analizar y viene la pregunta de por qué es importante analizar el tema de las emociones junto con el tema de la educación. Es decir, ¿qué relación encontramos entre esos dos temas? Sí, a ver, porque estamos diciendo que la respuesta, que puede ser positiva o que puede ser quizá perjudicial, pero todo esto, ¿cómo se relaciona
con la educación o con el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Alguien que quiera participar? Sí, maestro. Bueno, yo considero que tiene relación con el aprendizaje porque si bien en la definición menciona que es un estado de ánimo también, entonces pues va relacionado directamente con el estado en el que se encuentre el alumno y va a depender o a influir en qué tan receptivo está para ese proceso de aprendizaje que nosotros pretendemos llevar a cabo. Quizá el estado de ánimo pues está por los suelos, entonces yo siento que va a haber menos recepción en caso contrario, como cuando estamos al 100, que es, podemos concentrarnos, estamos motivados, nos sentimos con mucha energía, siento que es más llevadero ese proceso a cuando el ánimo está decaído o que enfrenta algunas dificultades. Sí, coincido plenamente. Hablaban al inicio de la escuela tradicional, ¿no? Que hasta hace algunos años, bueno, pues no se hablaba de este tema, ¿no? Yo me pongo a pensar en cuando yo cursé, por ejemplo, la primaria, ¿no? Y yo no recuerdo realmente que hayamos visto un tema de las emociones. Quizá sí, no lo recuerde, ¿verdad? Pero no lo recuerdo como ahora y lo contrasto porque al ser maestro de primaria, pues los libros de la nueva reforma sí vienen algunos proyectos que van enteramente enfocados al hablar de las emociones, al hablar de sentimientos. De hecho, tenemos un proyecto que se llama así, la Feria de las Emociones. ¿Y cómo ha ido cambiando este tema? ¿Cómo se le ha ido dando relevancia de una escuela tradicional que quizá a nosotros nos tocó a la actualidad? ¿Sí? Y que eso también tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Quienes somos formadores de docentes, ¿no? Igual luego vemos pues, que presentan materias o temarios incluso que no están actualizados y que esos temas pues no los revisan, ¿no? Entonces ahí recae en el docente tener que darnos cuenta de lo que está en tendencia, ¿sí? De lo que se está hablando y más adelante hablaremos de la diversidad que encontramos ya en las aulas, ¿no? Y para la cual en algunos ya nos preparan para variedad de alumnos que tenemos y luego pues vienen las circunstancias, ¿no? Profe Rubén, ¿cuál es su opinión de esta parte, esta comparación que hacemos entre la escuela tradicional, que quizá no tomaba en cuenta mucho las emociones, y este nuevo paradigma educativo, ese tema de las emociones? ¿Cuál es su opinión, profe, de este contraste entre estos dos tipos de educación? Sí, profe, muchas gracias. Yo creo que ese es un tema muy interesante y más porque pues yo creo en el paradigma tradicionalista donde las emociones no se tomaban en cuenta. De hecho, yo considero que las emociones se consideraban una muestra de debilidad y una muestra a lo mejor o una posibilidad en que otros alumnos podrían hasta burlarse de los demás. Actualmente, el paradigma que se está implementando con la nueva escuela mexicana, pues tiene un enfoque más humanista, donde se le da una prioridad justamente a este aspecto emocional, donde se identifica plenamente que para poder aprender es importante primero que haya una estabilidad emocional, que los estudiantes desde preescolar hasta nivel profesional para poder aprender adecuadamente, para poder tener un desarrollo educativo adecuado, es importante que exista una estabilidad emocional, cosa que no se consideraba en la escuela tradicionalista. Si se fijan, bueno, yo en este caso, desde mi experiencia cuando estudié la primaria, yo completamente era un modelo tradicionalista, donde se basaba en básicamente aprender o castigo. Entonces, ahí no se tomaba en cuenta
una emoción. Incluso podría haber perspectivas donde el no saber era, pues el no saber algo, el que el maestro te preguntara algo y no contestaras adecuadamente, eras acreedor a burla de tus compañeros, incluso hasta podía haber maestros que promovían este tipo de actitudes. Entonces, sí es un mundo de diferencia lo que se está viviendo ahorita, porque realmente se le está dando el peso y la prioridad que se requiere a las emociones. Si bien todavía hay muchas áreas de oportunidad que se pueden trabajar, yo creo que sí es un gran avance en que en la actualidad el modelo educativo que se tiene sea desde una perspectiva humanista, porque justamente eso es lo que apremia, que somos seres humanos, que podemos cometer errores, que podemos equivocarnos, que sentimos. Y eso es lo más importante de este modelo, que para poder aprender tengo que sentirme bien en muchos aspectos, y ahí entran las emociones, entre otras cosas. Entonces, para mí sí es muy importante y es un avance muy grande el que el modelo actual sea o tenga esta perspectiva humanista, porque como lo dije ahorita, para poder aprender, pues tenemos que sentirnos bien. Básicamente es lo que yo podría aportar en este tema, en esta diferencia, profe. Muy bien. Sí, luego nos tocaban por ahí maestros que incluso había un tipo de maltrato, ¿no? Maltrato físico, incluso llegaba a haber este maltrato físico con el famoso metro de madera, ¿no? Luego que les aventaban el borrador y otro tipo también, eh, profe Rubén, por ahí nos tocó en común un maestro de preparatoria que pues que hacía sentir miedo a los alumnos, incluso hasta insultos, ¿no? Entonces, ¿cómo se da este proceso de aprendizaje cuando hay emociones de este tipo, ¿no? Cuando cuando no hay una motivación, bueno, quizá los objetivos en cuanto a números se podrán cumplir, ¿sí? Que muchos maestros, eso, incluso a veces el sistema, eso es lo que busca, ¿no? Las estadísticas o cumplir con los números o tener gráficas de mucho avance, pero realmente el aprendizaje será consolidado o habrá un aprendizaje significativo en los alumnos. Yo creo que es donde tenemos que hacer la reflexión. Y bueno, haciendo o siguiendo esta línea de este nuevo paradigma educativo en cuanto a las emociones, pues hacer saber a los futuros maestros, nosotros, la maestra Laura que trabaja por ahí en la escuela normal, los que somos formadores de docentes, pues que ya no estamos en los tiempos del tradicionalismo, ¿no? Es decir, que ya no solo vamos a llegar al aula y vamos a llenar quizá el pizarrón y listo, ¿no? Es decir, ya no es solo ese trabajo, nos está tocando ahora, me atrevería a decirlo, casi casi una revolución educativa, hablando en México, ¿eh? Hablando en México, quizá estamos viviendo, nos tocó vivir, bueno, todavía estamos en el proceso, totalmente una revolución, porque fue un cambio total con este modelo educativo, de que cambiaron los libros, de que cambiaron la forma de planear, de que cambiaron los objetivos de aprendizaje, ¿no? Y de que está cambiando esto que estamos comentando, la forma en la que se lleva esta interacción con los alumnos, ¿no? Se está dando más importancia al tema de las emociones y en parte, pues sí, qué bueno, ¿no? Maestra, adelante. Sí, gracias, maestro. Sí, fue una revolución y un cambio, creo que pues en todos los sentidos, porque incluso hasta en la evaluación. O sea, antes la evaluación era absolutamente sumativa, o sea, se iban sumando, sumando, sumando y al final del bimestre, porque recuerdo que era cada 2 meses, pues, se iban dando tu calificación. Y ahorita pues el enfoque es formativo y realmente valorando el avance que se tiene durante esos meses y no nada más esperar al final para hacer una calificación sumativa, sino desde todo ese proceso irlo evaluando, ir considerando los grandes o pequeños logros de aprendizaje de los alumnos y sobre todo evaluarlos contra ellos mismos, o sea, no compararlos a lo mejor con el desempeño que tuvo
el otro compañero, sino valorar de acuerdo a las características y capacidades del alumno qué tanto ha avanzado en relación a cómo empezó, cambiando el aspecto tradicional. Sí, es un tema muy interesante, la evaluación. Por ahí creo que hay una pregunta respecto a eso. Entonces, la vamos a comentar. Vamos a hablar también de qué es lo que nos dice la neurociencia. Y aquí le pediría la participación al profe Rubén. Vamos a sacar un poquito de lo poco que hemos aprendido, ¿no? Hasta ahora en el doctorado. ¿Qué nos dice la neurociencia, profe? ¿Por qué es importante el, el tener en cuenta las emociones, ¿no? ¿Por qué es importante, diría yo, que un docente que está frente a grupo conozcamos la importancia de las emociones? Porque, ojo, hay muchos maestros que todavía están en lo tradicional, claro, ¿sí? Pero ¿por qué sería importante que los maestros, obviamente más importante los que ya están, ¿no? Que conozcan, aunque es, ¿no? Que conozcan sobre el tema, pero los maestros en formación, pues sí tendrían que recibir, obviamente, una formación más completa en el tema, ¿no? ¿Por qué será importante, profe Rubén, que un maestro sepa de estos temas? Parece que se nos fue el audio. En lo Sí. que regresa el profe Rubén, bueno, yo podría decir, tenemos un concepto que, ¿no? De lo neuro, ¿sí? Que el neuroaprendizaje, que la neuroeducación, por ejemplo. Entonces, en la actualidad todo se está relacionando al funcionamiento del cerebro, ¿no? Obviamente lo neuro va a tener que ver con esta parte del cerebro y sabemos que pues es el órgano vital, ¿sí? Que llega a controlar todos los sistemas del ser humano, prácticamente, ¿sí? Con el sistema nervioso central, luego el sistema nervioso periférico y hablaríamos de anatomía, ¿no? Entonces, la, la educación en la actualidad se está manejando este concepto que a mí me pareció muy interesante, que es la neuroeducación, ¿sí? La neuroeducación nos invita a que nosotros docentes vamos a analizar cómo funciona el cerebro. O sea, ya estamos hablando de algo tangible, ¿no? Cómo ese órgano nos va a ayudar a consolidar un aprendizaje, porque en algún momento podemos pensar que el aprendizaje es algo subjetivo, sí, que es algo que quizá no se ve o que quizá no tiene implicaciones físicas. Bueno, en la actualidad y con los avances de la neurociencia, que es otro concepto, ¿no? Que son las ciencias, cómo se están en la actualidad involucrando ya al estudio del cerebro, nos están dando a conocer cómo el cerebro está influyendo, cómo influye en el aprendizaje, ¿no? Entonces, la neuroeducación nos invita a eso, a conocer que el cerebro del alumno es importante para su aprendizaje, ¿sí? Y dentro del cerebro vamos a tener áreas específicas que luego controlan otras áreas que si no están equilibradas van a impedir que se dé un buen proceso de aprendizaje. Y dentro de estas áreas, pues tenemos esta parte de la amígdala, ¿no? Por ejemplo, que luego controla precisamente las emociones. Sí, entonces, respondiendo a mi pregunta, ¿no? Pues tenemos que conocer el concepto, tenemos que saber cómo las emociones van a influir en el aprendizaje, porque quizá el docente pueda ser esa barrera, ahorita usted me corregirá, maestro, puede ser un obstáculo, ¿no? Para el aprendizaje del alumno, puede llegar en cierto momento a ser el mismo docente, esa parte que no está funcionando en el sistema, ¿no? Porque luego la educación pues, tiende a ser un sistema,
¿no? En el cual los papás están en el sistema, los alumnos, el maestro, la comunidad, y si alguien de ese sistema no trabaja bien o no está haciendo el trabajo que le corresponde, pues simplemente no va a funcionar, ¿no? Entonces, nosotros como docentes, digo yo, podemos ser una barrera, quizá, ¿cómo podemos ser una barrera desde mi perspectiva, ¿no? Al influir o imponer el miedo en el alumno, puede ser, ¿no? Yo siempre he dicho que el miedo lo comparo como con un impermeable, ¿no? Y el aprendizaje es como el agua. Entonces el miedo va a impedir que el aprendizaje llegue, ¿sí? Entonces nosotros, al contrario, tenemos que saber del tema, tenemos que conocer la importancia de las emociones. ¿Para qué? Para facilitar el proceso, ¿no? Esa es, digamos, la conclusión, o por qué tendríamos que conocer del tema. ¿No, maestra? Sí, sin duda, yo creo que el miedo, pues, es pues, de las cosas peores que les podemos hacer a los alumnos, ¿no? O sea, porque lejos de crear ese ambiente de confianza en donde si tienen alguna duda, alguna pregunta, acercarse a nosotros, pues si nosotros estamos promoviendo ese tipo de acciones, pues ellos no se van a acercar a nosotros, no van a poder expresar esas dudas, esos sentimientos que están teniendo en ese momento. Lamentablemente todavía quedan algunos algunos maestros, sobre todo los que ya tienen un poquito más de tiempo. Puede ser que les cueste trabajo reconocer esto de las emociones, porque pues son cambios de paradigmas, son generaciones diferentes, formas de crianza muy diferentes, pero bueno, estamos en el proceso de poder generar un cambio, de contagiar y de motivar para darle paso a estas pues nuevas situaciones que se nos están presentando y que no podemos cerrar los ojos ante ellas. Claro, sí, y ahí está la responsabilidad del docente, ¿no? De estar capacitándose, de estar leyendo, luego yo a mis alumnos les digo, pues, un docente de lo que está sucediendo en materia de, pues más que nada de educación. Obviamente un docente debe estar preparado y actualizado en todo lo que está sucediendo en el mundo, pienso yo, pero más en esos temas, ¿no? Y como usted dice, estamos a tiempo todavía de hacer ese cambio, ¿sí? Y esa sería la invitación para los que nos están viendo, pues informarnos, leer, por ahí les recomiendo un libro que se llama precisamente Neuroeducación, ¿no? De Francisco Mora, y que se llama Neuroeducación, solo se puede aprender aquello que se ama. Sí, en ese libro nos dice precisamente que si algo no nos llama la atención, que si algo no nos interesa, y aquí van las emociones, ¿no? Que si algo no me cautiva, no me llama, pues no lo voy a aprender. Puede ser, ¿no? Que se nos quede quizá en la memoria de trabajo, que luego para los exámenes, ahí estamos una noche antes repasando los temas y memorizando, y se nos queda quizá para el día siguiente aprobar el examen. Pues quizá llega de un año, quizá ya no nos vamos a acordar porque no hay una carga emocional, y esa es la teoría del aprendizaje significativo, que debe haber una carga emocional, ¿no? Nos debe de interesar, nos debe de llamar. Y aquí el docente también tiene un papel muy importante, y ahí hablaríamos de neurodidáctica, ¿no? De buscar estrategias emocionantes, obviamente más si son niños, ¿no? Si es preescolar, pues obviamente no podemos dar una teoría y dictado todas las 4 horas, ¿no? Tenemos que buscar estrategias donde los niños se muevan también, donde los niños participen, sean activos. Luego todavía ese detalle que tenemos en el sistema es que queremos tener a los alumnos como soldados, ¿no? Se tiene esa idea de que quizá el maestro tiene un control fascinante del grupo cuando los alumnos no hablan, cuando no se escucha nada en el aula y todos están sentaditos, ¿no? Pero ¿cuál es la naturaleza de un niño?
¿sí? ¿Cómo aprenden ellos? Luego está esa teoría del juego que nos decían por allá los filósofos griegos, ¿no? De que se aprende mediante el juego, ¿sí? Entonces ellos deben de participar. Obviamente también luego enseñamos temas de disciplina, ¿no? Que tienen que tener organización y todo esto. También es importante, pero no siempre vamos a tener un grupo ordenado y un salón en silencio, y ese sería un punto también que a veces en las universidades no se habla, ¿no? Que más los niños siempre va a haber por ahí uno que otro que va a estar hablando y que van a estar por ahí, entonces quizá es normal, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice la neurociencia, la neuroeducación. Sí los invito a que lo lean. Y este tema del cerebro decía que no es tan viejo, pues apenas está en ese auge de las investigaciones. Podríamos hablar de los trastornos, ¿no? Del neurodesarrollo. Que precisamente también hacerles una invitación. La siguiente semana, en viernes, vamos a estar intentando hacer estas conversaciones los viernes. Si la siguiente semana vamos a tener el tema va a ser, déjenme el tema, el autismo no llega solo, ¿sí? Una mirada sistemática al entorno familiar. Nosotros en este doctorado hemos revisado un poco, obviamente no tanto a profundidad sobre estos trastornos, y yo personalmente me he quedado como con esa curiosidad, con esa espinita, de que en todos los trastornos no nos dan una causa precisa. ¿Sí? No hay una causa que me digan, es que el autismo es por esto. No, no, el TDAH es por esto. En artículos que hemos leído, que nos han sugerido, nos dicen que hay una tendencia que es genético. Sí, eso recuerdo muy bien, varios trastornos nos dicen eso, que hay una tendencia a que es genética, que los factores externos ambientales también influyen, obviamente los cuidados durante el embarazo, ¿no? La interacción que tenga el recién nacido, es decir, hay múltiples factores, entonces es muy interesante cómo apenas se está dando esta investigación y obviamente como docentes, pues tengo que conocer, ¿sí? Si tengo, y aquí hablaríamos de la diversidad que podemos tener en las aulas, ahí nos encontramos con alumnos de todo tipo, alumnos que quizá presentan un rezago en cuanto al nivel educativo en el que están, y a veces no es porque, digamos, por voluntad, ¿no? Sino es porque algo hay ahí y el docente, pues debemos de darnos cuenta de ello. ¿Qué nos puede decir usted, maestra, de esta diversidad que se encuentra en las aulas? Yo creo que usted tiene amplia experiencia en este tema al entrar a las aulas. ¿Qué tanta diversidad de alumnos nos vamos a encontrar? Y yo si soy un docente, por ejemplo, y espero no le caiga por ahí la pedrada a nadie, ¿no? Pero soy un docente que no leo, que no me actualizo, que simplemente voy a cumplir con un trabajo, híjole, pues nos vamos a encontrar con casos, pues en el que tenemos que actuar y a veces la mayoría de los casos no sabemos cómo, ¿no? Entonces, ¿qué tanta diversidad ha visto usted, maestra, en su experiencia en las aulas? Sí, maestro. Pues bien, mm, en los años que llevo, pues siempre he encontrado mucha diversidad de alumnos. Bueno, de por sí, pues obviamente todos somos diferentes, ¿verdad? Todos tenemos pues diferentes características, gustos, intereses, habilidades. Pero bueno, ya hablando propiamente de una condición, pues es todavía mucho más marcado las habilidades que pueda llegar a tener cada alumno, incluso pues el coeficiente intelectual que también lleguen a tener. Sin embargo, pues aquí el papel del docente es fundamental para nosotros encontrar la manera de que ese aprendizaje, pues de alguna manera se apropie el alumno, que lo vaya construyendo, no que el alumno se adapte a nosotros. Porque, por ejemplo, si tuviera un alumno con autismo, no voy a esperar que él se adapte a mi manera de enseñar. Todo lo contrario,
Yo tengo que documentarme, buscar una y mil estrategias. Si no me funciona una, pues busco otra, porque incluso a veces, si ya tuve un alumno con autismo con el que apliqué cierta actividad y me funcionó, lo aplico con el que tengo ahora, puede ser que no me funcione, porque aún así pues tienen características totalmente diferentes. Entonces ahí está como que el papel que nosotros estamos jugando. ¿Cómo vamos a adaptar nuestra enseñanza para propiciar esos procesos de aprendizaje? Y bien, como usted mencionaba, si soy un docente que no leo, que no me documento, que pues yo ya gané mi plaza, yo ya tengo mi trabajo y yo voy a enseñar siempre de esta manera, pues no solamente esto me voy a estancar, sino también pues le puedo arruinar hasta la vida o unos años a ese alumno por todo el retroceso que van a tener debido a que uno no está haciendo pues su trabajo acorde a como debería ser. Ahora, hablando un poquito de estadísticas, el trastorno del espectro autista, el TDAH, el trastorno oposicionista desafiante van en aumento. O sea, cada vez en las escuelas hay más alumnos que tienen estos y más trastornos y que incluso muchos, los papis, ya no quieren llevarlos a los CAM, a los centros de atención múltiple, sino que quieren que cursen educación regular y pues obviamente la escuela está abierta para quien solicite el lugar, así que nos puede llegar una infinidad de estudiantes en los que pues el docente tiene que estar preparado. Si te llega y no lo estás, pues es el momento para que te empieces a documentar. Sí, así es. Eso que menciona es algo que yo también iba a decir, de que se ha visto un aumento. Sí, se ha visto un aumento. Yo también revisaba un documento en días anteriores donde sí se ve un aumento yo lo revisaba del autismo en Estados Unidos y de que cómo lo documentan allá y al parecer, pues no he visto de otros países, pero lo veo aquí en México y ese artículo que revisé era de Estados Unidos donde dicen que hay un aumento. ¿A qué cree usted, maestra? Obviamente no se sabe, ¿eh? No se sabe, no hay algo científico. ¿Por qué está creciendo esta parte de los trastornos? Sí, bien. Bueno, como usted lo menciona, no hay así como algo súper certero, pero bueno, en mi experiencia y en lo que yo puedo deducir, siento que el estilo de vida está influyendo bastante el exceso a las pantallas desde edades muy tempranas. Yo considero que no están dejando que ciertas partes del cerebro se desarrollen o maduren como debe de ser a las edades que debe de madurar cada una de sus partes porque pueden ser muchos factores y todo va ligado también al contexto social, económico, de estilos de vida. Una cosa puede pues llevarnos a otra. Por ejemplo, en cuanto a la economía, vaya, mamá y papá trabajan, ¿verdad? Los dos salen a trabajar, lo que desencadena que a lo mejor los alumnos ya pasen más tiempo, uno, o al cuidado de otras personas o bien solitos en casa. ¿Qué van a hacer solitos en casa? Pues lo más práctico es entretenerse, ya sea viendo una película o con la tablet o con el celular, todo el día. Hay alumnos que todo el día se la pasan ahí en videojuegos, viendo videos en YouTube, lo cual desencadena ciertos estímulos en el cerebro que obstaculizan el desarrollo óptimo. Por ejemplo, puede desencadenar fatiga, irritación, en donde pueden llegar a confundir cómo actuar ante ciertas situaciones. Por ejemplo, no sé, te puedes dirigir a un niño, pero como está tan estimulado, tan fatigado de todos esos estímulos visuales que está recibiendo, desencadena otras cosas, como desatención, como retraimiento social, que les cuesta trabajo establecer relaciones. Son una serie de factores que en mi experiencia yo siento que
que esto está impactando bastante en las nuevas generaciones. Sí, así es. Se ve un estilo de vida completamente distinto y quizá por ahí vaya este tema. Como decimos, es increíble que no haya, eso me pareció a mí realmente, pues muy fascinante de que no haya una explicación a, pues es que la mayoría de los factores, les digo, decía así, ¿no? No hay una causa, todos lo relacionan a eso, ¿no? Decía, puede ser causa genética, porque también luego hay estudios que dicen que si hay un antecedente, por ejemplo, de que son hermanos y un hermano tiene un trastorno, puede ser que el otro hermano también lo tenga, ¿no? Es más factible, pero pues no, ahora sí que no hay algo, digamos, comprobado al 100% aún. Entonces, ahí está, como usted mencionaba, pues la importancia de yo docente, este, pues estar al día, ¿no? Y yo siempre les decía a mis alumnos que un docente, pues también debe de estar alerta, ¿no? Para canalizar al área correspondiente, para hacer un trabajo en conjunto con algún profesional, eh, porque luego queremos también a veces solucionar problemas que quizá pues no estamos tan capacitados y en lugar a veces de ayudarlos podemos perjudicarlos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en algún alumno que tenga algún problema de lenguaje, ¿no? Alguien que quizá yo intento ayudarle, que le digo, a ver, ponte lápiz en la boca, y hazle así, pero bueno, quizá a final de cuentas, pues no tengo los conocimientos de un terapeuta del lenguaje, entonces lo ideal sería que los papás, o canalizarlo, hacer un informe, que los papás vayan con un terapeuta del lenguaje y ya en conjunto, ¿no? En conjunto, pues llevar esta atención al alumno, ¿no? Que el profesional me haga unas recomendaciones, ¿no? Y pues yo hacer esos ajustes para revisar los contenidos, ¿sí? Sí, Maestra, ¿quiere hacer un comentario? sí, mencionaba también ahorita y muy importante los padres de familia, sin duda son pues un pilar que siempre debe estar en comunicación con el docente, eh, conocerlos, platicar con ellos. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, puedo decir, hay descuido por parte de los padres de familia y que incluso justifican a que si el alumno, por ejemplo, se está portando mal y lo justifican de alguna manera, lo cual al docente a veces nos deja sin armas al no establecer ciertos límites y reglas, pues con esos alumnos, ¿verdad? Siento que es un rompecabezas, todos tenemos un papel importante y pues estar en comunicación constantemente, hacer sensibilización, reflexión de cómo debemos actuar. A ver, maestro Rubén, creo que quiere participar, ¿verdad? Sí, adelante, profe. ¿Qué tal? Muchas gracias. Una disculpa, por ahí tuve un problema con el internet justamente cuando iba a hacer una aportación. Una disculpa. Sí, retomando justamente lo que mencionan, hay dos puntos que me gustaría tratar un poquito. El primero de ellos es justamente el que mencionaba usted, maestro, el conocer nuestros límites. Eso es muy importante. Muchas veces esperan o se espera de nosotros como docentes que podamos abordar todas las áreas con los alumnos y eso es prácticamente imposible. Lamentablemente, y de ahí también pretendo retomar un poquito de los padres de familia, esperan que nosotros le apoyemos con sus hijos en todo prácticamente. Si tienen algún trastorno del lenguaje, que nosotros seamos lo que los apoyemos y nosotros como docentes tenemos que tener y establecer muy bien esos límites para saber canalizar a los alumnos hacia donde se requiere. Y eso es importantísimo porque a mí considero en este caso que en este modelo educativo, ya ven que mencionaba que a lo mejor es un avance muy grande el que se ha tenido en este modelo educativo, pero obviamente también considero que hay áreas de oportunidad porque se ha establecido mucho que ahora tenemos que ser muy inclusivos. Entonces, en este sentido, considero que puede existir un arma de dos filos porque a mí como docente me dicen que yo tengo que atender a alumnos neurodivergentes
para los cuales tal vez no estoy preparado para atender. Entonces, por ley o por estipulación, se dice que tenemos que hacerlo, sin embargo, no estamos preparados para hacerlo. Y en lugar de beneficiar a estos alumnos, estamos perjudicándolos, porque no están recibiendo la atención que ellos necesitan. Como mencionaba la maestra, tal vez requieren ser atendidos en una escuela de educación especial. Sin embargo, por querer dar esa inclusión, tal vez diría yo esa falsa inclusión, los tenemos en escuelas normales donde no están teniendo la atención que ellos requieren, y en lugar de beneficiarlos los estamos perjudicando. Y otro punto importante es justamente el apoyo de los padres de familia, y en la realidad podemos ver que no se tiene ese apoyo. Lamentablemente muchas veces pareciera que la escuela se ve como una guardería donde tengo que dejar a mis hijos y ya me libro de ellos por un rato porque tengo que ir a trabajar o tengo que hacer otras cosas y ya regreso más tarde por ellos, y ya en la tarde tal vez los pongo a hacer la tarea y ya cumplí con el día. No es así. Yo creo que la dinámica educativa es integral, nos tiene que incluir a todos, a los padres de familia, a los docentes, a los alumnos. Todos tenemos que poner de nuestra parte para que funcione. Si yo como docente estoy dando todo con mi alumno, pero este alumno no lo apoyan en casa, no va a funcionar la dinámica. Entonces esto es muy importante considerarlo, porque lamentablemente y en la realidad falta mucha conciencia de los padres de familia hacia la importancia de su apoyo. Como mencionabas, maestra, lamentablemente sí, la situación es económica, la situación actual laboral es muy complicada, tenemos que trabajar los dos, padres de familia, es más difícil estar tiempo con los hijos, pero son una responsabilidad que no podemos dejar de lado, y los padres no podemos dejar de lado la responsabilidad de los hijos, y tenemos que darle el tiempo que necesiten. Sí, tenemos obligaciones económicas, pero también ellos son una obligación y son una prioridad. Y esto es muy importante contemplarlo, porque es integrar la dinámica educativa. No puede funcionar solamente con un elemento que esté dispuesto a aportar. No sé si quieren complementar algo respecto a esto que les menciono. Adelante, maestro. Sí, eso que menciona, profe, yo también tenía, bueno, es que es un tema por demás complejo y en el cual hay muchos factores que pueden hacer o polarizar de alguna forma el concepto de inclusión, ¿no? Desde mi perspectiva. Porque bueno, yo también hacía esa crítica, ¿no? De que obviamente, pues estamos de acuerdo en eso, ¿sí? Estamos de acuerdo en que haya esa inclusión. Donde quizá está el asunto es si realmente esa inclusión que se maneja en este momento está dando buenos resultados o no los está dando, ¿sí? Y ahí entran los factores, todo lo que estamos mencionando, desde la formación del docente, la capacitación, porque obviamente, desde mi opinión personal, y lo hablamos desde la conversación, si tú, bueno, es mi opinión, ¿eh? Si tu sistema educativo quieres una inclusión, pues capacita a los maestros, ¿no? Manda, actualiza, bueno, que se actualicen los programas de las escuelas universitarias, que se actualice la formación, que haya más esta capacitación al docente que está en formación y al docente que ya está en servicio, ¿sí? Porque es característica del gobierno ya que, pues ahora sí, ahí te va el problema y tú, maestro, tú sabrás cómo le haces, ¿no? Lo vemos ahora con lo de la alimentación. Sí, así con otros temas. Sí, el gobierno, sí, se cuelga las medallas, pero siempre la lleva el maestro frente a grupo y ahí tú sabrás cómo le haces, ¿no? Entonces,
desde mi perspectiva, o sea, la inclusión está bien, pero esa inclusión que se maneja, el aceptarlos, el que obviamente al ser escuelas públicas, pues no le podemos negar el acceso a nadie, pero ya hablando un poco en el fondo y el objetivo del aprendizaje y lo que creo que como docentes debemos de buscar que aprendan, pues ahí es donde está el problema y deberíamos de ver. Ahí yo pienso que ya debería de estar a consideración, ¿no? Si se inscribe o si se lleva al alumno con a una escuela, digamos, a un CAM o a una escuela que tenga las condiciones para su atención, o se lleva a una escuela regular, donde sabemos que tenemos aulas saturadas, donde, bueno, yo tengo digamos, la fortuna de contar en mi escuela con la maestra Laura, por ejemplo, que tenemos servicio de USAER y que por ahí nos echa la mano, pero escuelas donde no las hay, ¿no? Donde no hay ese apoyo, esa orientación, pues te toca a ti, maestro, ¿sí? Y ahí es donde deberíamos revisar el, si la inclusión está dando resultados o qué está pasando, ¿no? Profe Rubén. Sí, profe, pues complementando eso que menciona, es muy cierto que el sistema educativo, como usted lo menciona, estipula ciertas maneras de trabajo, pero sí le da la mayor responsabilidad a los docentes. Yo lo viví, por ejemplo, en la experiencia, y usted me acompañó en esa experiencia, profe, cuando tuve la oportunidad de impartir el 4º grado de primaria, que yo en realidad no sabía ni por dónde empezar en este nuevo modelo educativo. Por ahí el profe me estuvo apoyando y ya fue la manera en que pude desarrollarme. Sin embargo, ellos nada más, el sistema educativo te manda las características o las especificaciones y tu maestro, hazte bolas, tú eres el que tienes que realmente sacar adelante todo. Y en ese sentido, y hablando de la inclusión, sí es un término muy subjetivo porque se aborda de una manera muy generalizada. Y aquí entra de nuevo el aspecto donde mencionaba que la dinámica educativa tiene que ser integral, porque como usted lo menciona, profe, una escuela pública no puede negarle el acceso a ningún alumno. Sin embargo, yo como padre de familia tengo que tener la conciencia y ser consciente de que mi hijo requiere un tipo de educación diferente o especial, porque este tipo de trastornos neuroeducativos muchas veces se abordan con negatividad por parte de los padres de familia. Yo como docente a lo mejor identifico que puede haber, no sé, un posible caso de autismo en un alumno. Obviamente se tiene que diagnosticar de manera profesional. Sin embargo, el padre de familia muchas veces lo aborda con negatividad y no lo acepta. Y yo como padre de familia no acepto que mi hijo tiene un trastorno y yo quiero que vaya a la escuela pública, y muchas veces allí nosotros los padres de familia somos los que le estamos haciendo ese daño a nuestros hijos, porque nosotros tenemos la responsabilidad de darle la educación a nuestros hijos, y al decidir esto no le estamos dando la educación que requieren ellos. Entonces, si bien la inclusión sí es muy universal y como escuelas públicas no podemos negar el acceso a ningún alumno, yo ahora como padre de familia tengo la responsabilidad de identificar lo que mi hijo necesita y llevarlo a donde necesita. De esta manera yo creo que puedo contribuir en su educación de la manera más adecuada, no forzándolo a ir a donde tal vez no va a ser el lugar más adecuado para él. Adelante, maestra. Sí, gracias, maestro. Pues sí, tienen toda la razón. Yo claro que entiendo que hay veces que algunos alumnos, pues sí, por sus condiciones, sus características, sobre todo destacando cuando son agresivos, cuando ponen en riesgo a lo mejor a sus compañeros, como que, por ejemplo, las rabietas que pueden llegar a presentar y que avientan las bancas, las sillas. Yo sé que el docente entra en un estado de que no sabe qué hacer porque digamos que por un lado se justifica por la condición y por el otro lado están las otras mamás de los niños agredidos diciendo, oh, maestra, pero ¿por qué? O sea, yo sé que es toda una situación muy complicada.
y que a lo mejor sería conveniente valorar que es que suena discriminatorio, pues, o sea, como decir, tú sí, tú no, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor solo por salvaguardar la seguridad de algunos alumnos, pues ahora sí que firmar cartas compromiso con padres de familia, por ejemplo, en este caso, pues casi siempre necesitan medicación, precisamente para, pues, bajar esos niveles de ansiedad. Entonces, aquí entra otra vez padres de familia, dirección, en hacer, pues, un trabajo en conjunto. Bien, el maestro mencionaba que a veces los papis toman muy mal el que su hijo tenga alguna condición. Sí, sí, he pasado, he sido testigo de esa situación. Es un duelo por el que muchos padres atraviesan. Para algunos es más rápido superarlo, pero pues para otros no. Pero también vamos a ver la otra cara de la moneda. También a veces el docente no pone mucho de su parte y la condición del alumno se presta para sobrellevarse y para hacer ciertas estrategias en donde el alumno puede ir o transitar. A lo mejor no va a alcanzar el nivel de competencia curricular, obviamente, que tienen sus demás compañeros, pero su adaptación es llevadera. Y también he sido testigo de que, aunque el alumno tiene todos esos elementos para hacerlo, hay docentes que también están muy cerrados y para ellos es no, y aunque el alumno pueda, ellos pues sí les cierran como que esa puerta y les quitan esa oportunidad. Sí, es algo muy complejo, pero en ciertas condiciones y con ciertos niveles de gravedad, sí se puede trabajar. Profe Rubén. Sí, claro. De hecho, yo estoy muy de acuerdo con usted, maestra, porque, y ahí entra lo que nos mencionaba un poquito el maestro Brian, donde tenemos que, como docentes, capacitarnos para saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos ayudar a un alumno que tenga alguna neurodivergencia. Y saber también nuestros límites, porque como tú lo mencionas, maestra, efectivamente, como docentes podemos desarrollar alumnos que a lo mejor tienen ciertas características que sí son manejables y son tratables. Sin embargo, también tenemos que conocer esos límites donde podemos decir, a lo mejor eso se trata de una situación donde ya no puedo manejar y sí requiere una atención diferente. Y un punto que me gustaría rescatar, maestra, y sí es, yo creo que digno de reflexionar, es ahorita hasta lo manejaste con cautela, el decir a lo mejor podría ser discriminatorio, decir sí, no, pero veámoslo desde otra perspectiva, a lo mejor estoy discriminando a una persona que a lo mejor requiere una atención diferente, pero yo quiero forzarlo a convivir con las demás personas con las que a lo mejor va a ser más dañino para él. Ese es un tema importante a reflexionar porque ahí más que de igualdad estaríamos hablando de equidad, de lo que cada alumno necesita, de que todos los alumnos no son iguales y cada uno requiere atenciones diferentes. Por lo mismo, pues sería a lo mejor no hablar de desigualdad, sino no hablar de igualdad, sino de equidad, de lo que cada uno de los alumnos requieren. Y tomarlo como es, cada alumno es diferente y de esa manera pues abordarlos y dirigirlos o atenderlos de la mejor manera, ¿verdad? Adelante, maestro. Así es, pues es un tema muy interesante, muy complejo, porque obviamente hay muchos factores, ¿no?, que se van a ver involucrados y obviamente ningún caso es igual, ¿no? Entonces, pues es a lo que nos vamos a enfrentar, ¿sí? Los alumnos universitarios, quienes nos están escuchando, pues hay que prepararse, igual maestros que ya estamos en servicio, pues esto es de seguirnos preparando, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece si vamos con las preguntas? ¿Sí? Generamos por ahí esa conversación. Nos llegaron algunas, bueno, muchas preguntas. Voy a intentar leer las que creo que son más interesantes. Y esta es relacionada a lo que estamos comentando, ¿sí? Nos dice, sabemos que un niño con aula. Sin embargo, como docentes, ¿hasta dónde debemos llegar o cuánto nos debemos involucrar para ayudar a ese niño?
Esa es la primera pregunta. Nos están diciendo con problemas en casa, ¿eh? No nos están diciendo de un trastorno, nos están hablando de que un niño con problemas en casa, pues no podrá desarrollarse adecuadamente. ¿Hasta dónde debe llegar un docente cuando un alumno presenta situaciones familiares? ¿Sí? ¿Hasta dónde llega ese papel del docente? Adelante, maestra. Sí, maestro, sí, es una línea muy delgada de verdad, ¿eh? Porque a veces nos involucramos de más e incluso hacemos cosas buenas que parecen malas o que nos pueden acarrear a otras situaciones. Pues aquí lo más recomendable es limitarnos a lo pedagógico, como que tratar de propiciar en el alumno que ese momento en el que esté en el aula, pues sea lo más llevadero y acorde a lo que él está presentando, porque incluso el escucharlos, sabemos que cuando ellos nos pueden platicar cosas, pues no podemos hacer caso omiso. Ya somos parte porque ya lo estamos sabiendo y pues ahí siempre me han dado la recomendación de redáctalo, informa a tu autoridad superior lo que está sucediendo para que después no te vayan a acarrear problemas, sobre todo ya jurídicos, como ya yéndonos, a lo mejor suena muy extremo, pero siempre como que cuidarnos de que no vayamos a terminar en otros problemas. También en ocasiones es muy difícil porque como que nos ponemos sentimentales, ¿verdad? O sea, como que escuchamos la historia trágica y decimos, ay, no, no puede ser, pobre criatura, pero pues tristemente tenemos que limitarnos hasta lo pedagógico. Si sabemos algo más, documentarlo, pasarlo a la autoridad y pues hasta ahí. Exacto. Profe. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que ese es un punto muy, muy delicado. Eh, sí, es un tema complicado porque yo creo que, como menciona la maestra, hay una línea muy delgada entre los protocolos y lo que muchas veces como seres humanos quisiéramos poder hacer. Porque cuando llegamos a experimentar este tipo de situaciones, obviamente tenemos que abordar, como lo menciona la maestra, ciertos protocolos que nos van a permitir tener una seguridad ante la situación, que nos van a permitir no tener algún problema, algún conflicto, sobre todo legal o de cualquier índole, pero también está el lado donde nosotros como docentes, como seres humanos, pues sí nos puede llegar a frustrar la situación. Sí podemos llegar a sentir el que pudiéramos hacer algo más, el que podríamos apoyar más de alguna otra forma, pero sí es riesgoso. ¿Por qué? Podemos llegar a tener conflictos por eso. Entonces entra esta como delgada línea donde si sigo el protocolo, siento como que tal vez no hago lo suficiente, pero si hago lo suficiente o si hago más, me salgo del protocolo y puedo llegar a tener problemas. Entonces, obviamente como docente sí, de forma legal lo ideal es, como lo menciona la maestra, pues apegarnos a lo pedagógico, a lo protocolario y hacer lo más que esté en nuestras manos. Sin embargo, siempre va a existir esa, yo creo que espinita de decir, ay, pude haber hecho más o puedo haber hecho más, pero sí es importante tener esta cautela de no salirnos un poquito o salirnos de lo que debemos hacer o de nuestras obligaciones y no llegar a tener ese tipo de conflictos. Adelante, maestro. Sí, y aquí también me gustaría rescatar a un concepto que quizá no sea el más adecuado, pero eso nos debería llevar, es decir, si yo como docente ya sé que un alumno está pasando, en este caso la pregunta, ¿no? Por problemas en casa, ¿sí? Me debe de llevar o me debería de llevar a sensibilizar mi práctica, ¿no? Con ese alumno, es decir, el alumno no está en las condiciones de aprender, no la misma pregunta nos lo dice y ciertamente, quizá no va a consolidar los aprendizajes como un niño que recibe la atención que requiere en casa, o como un niño que está el ambiente que vive en su casa es el ideal,
obviamente no va a ser lo mismo, no va a ser el mismo rendimiento, ¿sí? Entonces eso me debe llevar como docente quizá a realizar un ajuste, ¿no? Un ajuste con él, es decir, no le puedo quizá exigir igual, ¿sí? Porque no me va a dar el mismo rendimiento, es decir, luego vemos a los alumnos que están distraídos, a los alumnos que quizá no comen en el recreo, ¿no? Y quizá es porque hay algo, ¿no? Porque hay un problema. Entonces, los docentes tradicionales, bueno, se evalúa igual, ¿no? El mismo trabajo para todos. Si tú tienes un problema, bueno, pues a mí no me interesa, tú hazlo y como te salga, ¿no? Entonces ahora ese término que yo le llamo así nos debería llevar a eso, ¿no? A sensibilizarnos un poco y a buscar la manera de llevar esa o de ajustar nuestra práctica para esos alumnos, ¿sí? Quizá escucharlos, como ustedes bien decían, obviamente sí llevar los protocolos en cuanto a la atención, también por un lado protegernos a nosotros docentes, porque hoy en día no hay todavía una ley que nos proteja, todas parece que están en contra del docente, ¿no? Cuando hay algún problema, pues sí hay que protegernos por ese lado, pero también tener ese objetivo, esa vocación del docente que debe de ser que el alumno pues aprenda, ¿no? De la mejor manera, que se dé este proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera posible y eso nos llevaría a ajustar de alguna manera nuestra práctica, ¿sí? Entonces, vamos con otra pregunta. Nos dice, ¿cómo afecta el miedo al fracaso en el aprendizaje de un estudiante? A ver, aquí yo lo relacionaría. Nosotros los tres hemos estado o estamos en enseñanza superior. ¿Cómo el miedo al fracaso de un alumno puede hacer que quizá no dé el 100% de su rendimiento? ¿Sí? Pasa mucho también en las prepas, ¿no? Cuando es momento de escoger la carrera que van a estudiar. Luego esos jóvenes que no escogieron bien nos llegan a las universidades y pues no hay un rendimiento porque no es lo que les gusta o porque sí les gusta, pero tienen miedo precisamente al fracaso. Entonces, ¿cómo ese miedo pues puede afectar el rendimiento de un alumno? Es lo que nos preguntan. Sí, pues yo creo que ese miedo es una barrera que les impide experimentar y darse esa oportunidad de aprender, ya sea que me equivoque o no. Y relacionándolo con el proyecto de vida que hacemos en preparatoria, pues yo creo que también es fundamental y que también es necesario reconocer, tener la madurez de reconocer que, bueno, esa decisión que ya había tomado no es la que me convence, no estoy al 100 en este lugar, entonces es válido cambiar, pero ese miedo me impide darme esas nuevas oportunidades para cambiar mis elecciones o para volverlo a intentar, porque pues el fracaso es parte de la vida y eso también se va madurando desde la infancia. ¿Qué tanta tolerancia tenemos a la frustración y a esos errores que podemos llegar a cometer? Sí, claro, luego cuando desde niños es que también la clave de la neuroeducación nos dice que desde edades tempranas tenemos que cuidar pues este crecimiento, este desarrollo de las personas, sí, porque luego ahí empieza, puede ser que sean personas o se vuelvan personas inseguras, ¿no? O que se vuelvan personas con miedos. Y luego este miedo, como lo comenta la maestra, bueno, el miedo quizá, ya vi que no me gusta lo que estoy estudiando, el miedo a dejarlo precisamente al fracaso, ¿a qué nos va a llevar o a qué los va a llevar a esos alumnos? Bueno, quizá que su vida vaya en un rumbo que no es el ideal, ¿sí? De esa magnitud puede ser, eh, digamos, la consecuencia que puede tener el miedo, ¿no? Profe Rubén, adelante. Sí, muchas gracias, maestro. Es un tema muy interesante y sí tiene un trasfondo que viene desde la infancia. Al final de cuentas, como lo menciona, maestro, es importante el desarrollo en la infancia y se ve reflejado, repercute mucho en nuestra vida adulta o nuestra vida de jóvenes. El miedo al fracaso es
algo que yo considero, esa es una opinión un poquito más personal, va directamente ligada a lo que opinan de mí, porque al final de cuentas el miedo al fracaso es si yo, por ejemplo, el ejemplo que abordas, maestra, si yo ya estoy en la universidad y me doy cuenta que no es lo que me gusta y me gustaría cambiar de carrera, lo que me detiene es, a lo mejor mis papás me van a decir que fracasé, a lo mejor la gente, la sociedad va a etiquetarme como alguien, una persona que fracasó. Yo creo que este miedo va ligado directamente a lo que piensan los demás de mí. Y esto a su vez, si lo podemos relacionar obviamente a la manera en la que nos desarrollamos desde la infancia, desde jóvenes, desde adolescentes, desde la aprobación, el apoyo que pudimos tener desde los padres de familia. Y sí, repercute al final de cuentas en este miedo que pueda generarse. Y este miedo, yo creo que en su mayoría va a repercutir en un desánimo en la educación. Si yo tengo miedo a fracasar, si yo pienso, siento que al salir de la universidad voy a fracasar, se va a ver reflejado en la motivación que tengo al estudiar. A lo mejor lo que estoy estudiando sí es lo que me gusta, sí es lo que me apasiona, sin embargo, ahí tengo esa desconfianza o este miedo, me voy a sentir con cierto desánimo de poder sacar adelante esta carrera o este proyecto en el que estoy trabajando. Adelante. Sí, bueno, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer ahí, no? Nosotros como docentes, pues una vez un maestro en la universidad me dijo eso y yo lo he repetido también a mis alumnos de que la escuela en parte es para equivocarse, ¿sí? Y se lo repito a mis alumnos universitarios, ¿no? A ver, equivócate aquí, ¿no? Más los de alumnos de pedagogía, por ejemplo. No sabes exponer, no sabes hablar en público, bueno, aquí es para que lo aprendas, ¿no? Y te vas a equivocar y quizá te van a dar nervios y todo. Y a la hora de hacer material didáctico también te vas a equivocar. Bueno, para eso es la escuela, precisamente. Y no que te equivoques el día de mañana que ya estés afuera, ¿no? Porque afuera ya no solo nos vamos a perjudicar a nosotros, sino que ya vamos a perjudicar a terceras personas. Y ahí es donde está el problema que tenemos que ver, ¿no? Más los que trabajamos con niños, estamos viendo que obviamente todo, bueno, la mayoría del desarrollo o de los problemas que pueden tener en un futuro las personas vienen originadas desde la infancia. Sí, entonces quizá un maltrato que tengamos con los alumnos, una información errónea que les demos o ese miedo que les podamos hacer sentir a ellos, les va a repercutir después. Entonces, como docentes sí tenemos esa gran responsabilidad y bueno, es un tema interesantísimo y que si el docente no está consciente de eso, pues el problema no es solo que el docente no lo sepa, sino el problema que yo veo es que vas a perjudicar quizá a 35, a futuras personas, y bueno, hay que ver también esa parte, ¿no? Maestra, adelante. Sí, sobre todo, por ejemplo, así ahorita como docentes, muy importante no ridiculizar, porque he sido testigo en muchas aulas en donde se ridiculiza al estudiante que se equivoca y eso, pues lejos de generar una oportunidad para el aprendizaje, los desanima, los hace focos de bullying, porque el que el maestro ya le esté ridiculizando o burlándose de porque se equivocó, los demás también se sienten con el derecho de poderse burlar de esa persona. Entonces, todo lo que queríamos lograr, que era que aprendiera, pues fue todo lo contrario. Por ejemplo, hace tiempo entré a un aula, muy breve para no quitar tanto tiempo, Sí. y un alumno estaba resolviendo una multiplicación. Yo le llevé a firmar un papel a una maestra. Entonces, en lo que ella me estaba firmando, yo volteé con el alumno, iba mal, desde un inicio en la multiplicación ya iba mal. Entonces yo le dije, mira, checa bien cuál estás multiplicando porque ya vas mal. Entonces, no tenía caso que lo continuara haciendo porque se la iba a sacar mal. Entonces yo nada más le dije así, checa ese número que multiplicaste porque ya vas mal. Y la maestra voltea bien enojada y me dice que no le diga, que no le diga nada, que no lo corrija, que deje que continúe. Y le digo, maestra, pero ¿qué caso tiene? O sea, si el niño ya va empezando mal, ya se equivocó en un número,
¿por qué no decirle? O sea, ¿por qué no ayudarle a que la corrija de una vez? Pero no, o sea, ella lo hizo como en el sentido de ridiculizarlo y de exhibirlo frente a los compañeros que le estaba haciendo mal. Pues entonces, de eso no se trata. Claro, ¿no? Luego a veces queremos, por ejemplo, pues que los alumnos ya sean expertos, ¿sí? Quizá explicamos una vez y queremos que ya dominen el tema al 100%, ¿sí? Y hay alumnos, como estamos hablando precisamente, que tienen un ritmo de aprendizaje distinto y bueno, pues ese es el trabajo del docente, ¿no? A final de cuentas, eh, explicarlos, si detectamos, y esa es la evaluación formativa, ¿no? Porque la evaluación formativa no solo va para el alumno, sino también va para las estrategias que yo como docente estoy utilizando. Y si veo que no se está logrando ese aprendizaje, bueno, pues modificar, pues cambiar la estrategia quizá que estoy abordando para buscar que se logre el objetivo, ¿sí? Entonces, sí, el tema de las emociones hay que tenerlo mucho en cuenta. Luego va algo relacionado a la siguiente pregunta que nos dice, ¿qué estrategias pueden utilizarse en negativas y potenciar las positivas? A ver, alguna estrategia. Bueno, aquí yo pienso que para potenciar, en este caso, las emociones que van a ayudar a que se dé un mejor proceso de aprendizaje, pues sería uno, el reconocimiento, ¿no? O sea, el reconocimiento, cuando un alumno hace algo bien, dar ese reconocimiento, dar un simple comentario de, ah, mira, lo hiciste muy bien, o simplemente cuando hay algo bien y algo mal, ¿no? Porque a veces nos vamos directamente a lo malo. Sí, es que mira, tienes esto mal, es que hay que corregir esto y esto. Pero si nosotros reconocemos que hay algo bien, vamos a dar pienso yo, esa motivación que el alumno dice, ay, el profesor me reconoce, ¿no? Y aunque quizá le digamos que tiene un error, quizá también debemos buscar la manera de comunicar el error, ¿no? Porque, bueno, si somos muy tajantes de que está mal y corrígelo y hazlo otra vez, bueno, también debemos de guiar, somos unos guías, ¿no? Mira, puedes mejorar en esta parte, quizá cuando es ortografía puedes mejorar tu letra de esta manera y dar una recomendación, ¿sí? Pienso yo que esa sería una estrategia que puede potenciar ayudar a que se dé de mejor manera el proceso. Y una estrategia que lo va a perjudicar precisamente es ridiculizar, como mencionaba la maestra, ¿no? Esa forma de impartir la clase, de dar ese contenido, pues va a hacer que el alumno sienta miedo, sienta vergüenza y obviamente esas emociones pues, me van a bloquear el aprendizaje. Profe Rubén. Sí, muchas gracias, maestro. Yo considero que como punto de partida, en este sentido, tenemos que considerar o no ver ninguna emoción como negativa. Aquí lo manejamos de manera muy tajante, emociones positivas, emociones negativas. Yo creo que no podemos decir que alguna emoción sea negativa. Al final de cuentas, todas nos aportan, todas nos hacen aprender algo. ¿Qué es lo que yo considero que podría ser una buena estrategia? Que un alumno, o basándonos un poquito más en ejemplos con niños, un niño no sabe manejar sus emociones. Para un niño una emoción va a ser muy explosiva, muy espontánea. Como docentes tenemos que tener el conocimiento, la responsabilidad de saberlos, como menciona maestro, de saberlos guiar, de saberlos o enseñarlos cómo manejar cada una de estas emociones. Si bien nosotros tenemos que tener ciertas maneras de trabajo, como lo mencionan, yo no puedo a propósito tratar de buscar a un niño hacerlo sentir vergüenza, porque creo que va a aprender algo. No, no puedo hacer esto. Pero sin embargo va a haber ocasiones donde fuera o no, que no esté en tus manos, pueda llegar un niño a sentir alguna emoción como la vergüenza, como el enojo, y va a ser inevitable. Entonces nosotros como maestros tenemos que saberlos guiar para que aprendan poco a poco a gestionar estas emociones, a que aprendan de ellas, a que aprendan a manejar y a cómo reaccionar con ellas. Entonces, una estrategia muy importante es primero reconocer
a todas las emociones como algo que nos puede dejar aprendizaje y como algo no negativo, pero sí saber o tratar de que el alumno aprenda a gestionarlas y aprovecharlas de la mejor manera posible, porque sabemos nosotros que hasta una vergüenza, un enojo puede llevarnos a algo positivo. Sin embargo, para poder llegar a eso tenemos que aprender a gestionarlas y a manejarlas. Maestra, no sé si tú tienes alguna opinión al respecto. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo también le añadiría ayudarlos a reflexionar para qué les va a servir lo que están aprendiendo, por qué lo están aprendiendo y si también tiene alguna utilidad. Mira, estás aprendiendo esto porque ya, hacerlo reflexionar, para qué lo vas a utilizar, qué impacto va a tener en su vida para que pues precisamente exista ese valor de ese aprendizaje. Sí, exactamente. Y en este punto, pues les quiero recomendar, yo pienso que ustedes ya lo leyeron, a los demás, pues este libro, ¿no? Este libro muy famoso, ahí no se va a ver aquí, Inteligencia Emocional de Goleman, ¿sí? Aquí nos dice precisamente eso, esa parte de las emociones, de cómo se hace esa clasificación y nos dice muy importante lo que podemos rescatar de todas las emociones, del enojo, que muchas veces decimos que el enojo es negativo, ¿no? De la tristeza. Bueno, pues aquí en el libro nos dice qué podemos rescatar de esas emociones, ¿sí? Porque a final de cuentas, pues sí, como lo mencionan de todas, podemos llevarnos algo, ¿sí? Y eso es lo importante. Y eso, precisamente, el saber manejarlas, pues es inteligencia emocional, ¿no? Nos dicen que no podemos controlar, ahí nos dicen en el libro, no podemos controlar o oír una emoción, ¿no? Porque somos seres humanos, obviamente vamos a experimentar las emociones, nos vamos a enojar, vamos a sentir tristeza, frustración. Lo que sí podemos controlar es cuánto tiempo dura esa emoción en mí y cómo la voy a dar a conocer, ¿sí? Quizá el enojo, pues puedo aventar cosas o quebrar cosas, ¿no? Pero cuestionar, ¿sí? Cómo canalizarlo en otra cosa, pues esa es la inteligencia emocional. Vamos con otra pregunta. Nos dice aquí, una, ¿puede una emoción mal gestionada durante una clase arruinar una oportunidad de aprendizaje? ¿Les ha pasado? Eso nos dice la pregunta. A ver, una emoción mal gestionada durante una clase puede arruinar la oportunidad de aprendizaje. No nos especifica si una emoción del docente o si una emoción de un alumno, ¿sí? Pero una emoción podrá arruinar esa oportunidad. A ver qué opinan. Bueno, a lo mejor arruinar se escucha como muy catastrófico, ¿verdad? Como que ya nunca jamás voy a poder resarcir a lo mejor lo que se quedó ahí pendiente. Yo creo que sí, lo que sí puede hacer una emoción mal canalizada, de momento que no se logre el propósito que a lo mejor teníamos, que desvirtúe la situación. Sin embargo, también se puede utilizar como una oportunidad de aprendizaje en donde ya sea el docente o los alumnos van a aprender de esa situación. Yo siento que siempre se puede rescatar algo. Adelante, profe. Yo coincido, yo considero que también el decir arruinar una oportunidad de aprendizaje sería decir demasiado, porque si bien puede afectar en el proceso que teníamos planeado, los resultados que teníamos planeados, yo considero que no arruinaría una oportunidad de aprendizaje. Más bien nos cambia el procedimiento o los resultados que esperamos. Sin embargo, si no aprendimos lo que teníamos planeado, sí podemos, sí, o sí logramos aprender otra cosa. Logramos aprender cómo una emoción mal canalizada puede afectar pues en cierta disposición un cierto aprendizaje. Y podemos sobre todo reflexionar cómo podríamos abordarla en otra situación, porque las situaciones son muy propensas a que se repitan. Entonces, más que arruinar una oportunidad de aprendizaje, yo considero que también es un aprendizaje.
el haber tenido esta situación donde a lo mejor yo como docente no manejé bien una emoción. Es un aprendizaje para mí, para que en otra situación similar pueda abordarla de la mejor manera. Voy a ver, vamos a poner un ejemplo, tal vez es un enojo, a lo mejor me enojé de una manera que no pude controlar con algún alumno y ya no llegamos a los objetivos de aprendizaje, y a lo mejor la situación se puso tensa. Para mí va a ser un aprendizaje porque si yo reflexiono sobre esa situación, puedo manejarla de una manera diferente el día en que se me vuelva a presentar. Porque en esta labor indudablemente vamos a presentar ese tipo de situaciones en muchas ocasiones. Entonces, más que arruinar esa oportunidad de aprendizaje, creo que es una oportunidad de aprender algo que a lo mejor no tenía planeado, sí, pero sin embargo estoy aprendiendo algo de esa situación que acabo de enfrentar. ¿Usted qué opina, profe, al respecto? Sí, coincido plenamente en el que el término quizá arruinar, pues sí es muy fuerte, pero sí también pienso que como docentes debemos de estar preparados porque al trabajar con muchas personas, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el alumno es una persona, ¿no? Tengo 35 personas enfrente de mí, obviamente las 35 vienen de contextos diferentes y pueden tener emociones, obviamente, diferentes, ¿no? Entonces, puede ser que quizá un alumno no vaya en la mejor disposición y sí cambie, obviamente, mi planeación del día, por ejemplo, ¿no? Y ahí va un comentario relacionado también a la planificación didáctica, que también es algo que quizá no se dice, pero, híjole, pienso yo que nunca o casi nunca vamos a llevar una planeación escrita tal cual en la práctica, ¿no? Porque son obviamente muchos factores también, ¿sí? Del tiempo, de lo que sucede en el contexto de aula y dentro de eso que sucede puede pasar de que se dé alguna situación. Y también como docente, pues debo estar preparado para ello. Y aquí es donde va otra pregunta que nos dice, ¿cómo influye el autoconocimiento emocional del docente en su manera de enseñar y relacionarse con los estudiantes? A ver, ya estamos hablando del docente, ¿sí? Porque recordamos al inicio que decíamos que la educación pues es un sistema, no es un proceso que si uno falla, pues no se va a dar de la mejor manera, ¿no? Entonces, si yo como docente no me conozco primeramente, no conozco lo que siento, no lo controlo, pues, ¿cómo se afecta el proceso de aprendizaje también? ¿No? ¿Qué podemos comentar al respecto? Bien, yo considero que influye demasiado en los alumnos, en la manera en que damos la clase, hasta lo que nos puede llegar a desagradar de algún tema. Pudiera ser que a mí me gusta mucho matemáticas, entonces disfruto dar ese tema o bueno, hacer actividades acordes a, pero a lo mejor me incomoda de biología un poco la educación sexual y omito decir ciertos términos porque en mi persona me es incómodo decirlo. Entonces yo siento que sí influye, sin embargo el docente debe de tener también la madurez de, pues, de abordar los contenidos que nos marca el programa que estamos implementando. Profe Rubén, adelante. Muchas gracias, maestro. Yo considero que también influye mucho en el manejo de las situaciones que podemos enfrentar en el aula. Obviamente, este autoconocimiento emocional nos permite previsualizar cómo podría yo reaccionar o manejar cada una de las situaciones que podría presentar en el aula. Si bien no estoy exento a poder tener una situación que a lo mejor no tenía prevista, o también, porque no somos seres humanos, a lo mejor a salirme un poco de lo que considero que podría manejar dentro de mis emociones,
sí creo que el tener este autoconocimiento emocional nos permite que tengamos un mejor control de los alumnos, mejor control del aula y sobre todo de las situaciones pues difíciles que podemos enfrentar dentro de la dinámica de la educación. Adelante, maestro. Sí, luego un docente que, bueno, obviamente todos tenemos situaciones externas, ¿no? Que luego sí traemos en la mente, nos llevamos a la escuela y de la escuela nos llevamos a la casa. Entonces, creo que ahí debe de entrar esta parte de la inteligencia emocional, ¿no? De separar de alguna manera las problemáticas externas que podamos tener para dar un buen rendimiento, ¿sí? Porque luego, como digo, nosotros problemas y tenemos un bajo rendimiento, no cumplimos los objetivos y a final de cuentas, como dije anteriormente, los afectados van a ser pues los alumnos, ¿sí? Vamos a afectar ese proceso de enseñanza-aprendizaje de 30 y tantos alumnos que quizá no se merecen pues que yo lleve esa parte pues externa con ellos, ¿no? Entonces el docente sí debe de tener esa parte de autoconocimiento, también de autocontrol, ¿sí? Yo les digo a mis estudiantes que obviamente un docente debe de tener varias habilidades y entre ellas pues debe estar la paciencia, una por ejemplo, ¿no? Luego, en las primeras clases les preguntaba a mis alumnos una característica personal de ellos y varios me dijeron, alumnos de universidad, que eran o que no tenían mucha paciencia y luego les pregunté en qué nivel les gustaría trabajar y me dijeron que en preescolar, ¿sí? Entonces, pues les dije, tienen un reto o una habilidad que desarrollar muy importante, que es la paciencia, ¿sí? Porque obviamente llega un momento en el que sí nos llegamos a frustrar, quizá, de que un alumno no cumple con o no adquiere el conocimiento cuando ya hice mil cosas, cuando ya le expliqué muchas veces y no se llega al objetivo, sí experimentamos emociones. Obviamente el aula es un lugar lleno de emociones, tanto de los alumnos como de nosotros docentes, pero pues lo importante es controlarlas, ¿no? Y recordar por qué estamos ahí y cuál es el objetivo. Y eso es, a final de cuentas, lo que tiene que moldear nuestra práctica, ¿sí? Luego nos dice por aquí, ¿qué impacto tiene la ansiedad académica en la forma en que los alumnos procesan la información? A ver, luego tenemos alumnos que dicen presentar ansiedad, ¿no? Sabemos que la ansiedad pues ya puede ser un padecimiento muy grave, sí, que incluso en casos extremos pues tiende a llegar a la medicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay cuestiones, por ejemplo, la sobrecarga de trabajos o de información que puede generar una ansiedad. No estamos negando que se dé en el entorno educativo, pero también quizá pues, puede haber falsos diagnósticos, ¿no? Pero cómo esta ansiedad, cuando sí es ansiedad, pues puede afectar el proceso de aprendizaje. Y más si esa ansiedad, pues es provocada por el docente, ¿no? Hay universidades, por ejemplo, pues que cargan de mucho trabajo a los alumnos, es excesivo y pues realmente ¿cuál es el objetivo de eso? ¿No? Por ejemplo, los docentes que dejan mucha tarea, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la tarea realmente? ¿No? El tener a los alumnos esclavizados todo el día, de que llegan de la escuela y siguen toda la tarde realizando tareas y eso genera estrés o genera esta ansiedad que sí puede llegar a pasar, ¿no? Es decir, que no tenemos claro para qué se hace o si realmente se cumple el objetivo, ¿sí? Profe Rubén. Ese es un tema muy interesante que me gustaría abordar un poquito desde una perspectiva personal. Como les mencioné al principio, yo estudié la licenciatura en arquitectura. Esta licenciatura muchas veces es muy conocida o famosa justamente por tener esa característica que se supone que la licenciatura en arquitectura tiene que ser una licenciatura donde pues hay mucho trabajo, es pesada,
muchos desvelos y justamente sí lo era así. Y es muy importante identificar cómo existe una diferencia o marcar esa diferencia donde el hecho de que tengas mucha tarea, de que sea muy pesada la licenciatura que estás estudiando, no significa que estás aprendiendo de la mejor manera. Cuando yo estudié la maestría en educación, pude reflexionar muchas cosas. Yo tuve en la licenciatura en arquitectura maestros arquitectos que eran muy duros, muy, muy duros, que querían y exigían demasiado, que querían trabajos o proyectos muy extensos, que nos exigían casi hasta desvelarnos para poder entregar lo que nos requerían. Y lo único que lograban de nosotros como alumnos era cansancio excesivo. Ese cansancio no nos permitía poder aprender de manera adecuada o poder reflexionar o tener una conciencia de lo que estábamos haciendo. En segunda instancia, solamente queríamos terminar para poder entregar. Considero que como alumno no era una actitud adecuada de estudiante, donde yo quiero aprender y quiero hacer las cosas bien. No, lo que provocaban era que solamente quisiéramos poder entregar para pasar la materia y ya, eso era una salvación. Cuando estudio la maestría en educación, llego a la conclusión de que puede haber muy buenos, en mi caso, conocía muy buenos arquitectos, pero que no eran buenos docentes, porque no sabían transmitir esos conocimientos, no sabían cómo motivar al alumno a que hiciera las cosas de una manera donde le gustara, donde quisiera hacerlo, donde nosotros como alumnos realmente nos naciera hacerlo y no lo hiciéramos solamente por el miedo a reprobar y porque tenía que acabar. Entonces, yo desde que estuve dando clases en la universidad, justamente en la Facultad de Arquitectura, fui completamente enemigo de sobrecargar de trabajo a los alumnos, porque yo consideraba que de esta manera lo único que lograba era que ellos, pues, al contrario de lo que se piensa, que no aprendieran, que solamente los cansara de manera excesiva y que al final solamente quisieran pasar y que al final del cuatrimestre solamente querían su calificación aprobatoria y ya querían olvidarse de todo lo que habíamos visto. ¿Por qué? Porque casi hasta les generaba un trauma. Entonces yo sí considero que esta ansiedad puede ser muy perjudicial para el aprendizaje. Yo lo abordo en este sentido desde una perspectiva en la educación superior, pero en la educación básica yo creo que es aún peor, porque estamos hablando del desarrollo infantil. Y si lo desarrollamos de esta manera, con ansiedad, pues, ¿qué tipo de adultos vamos a formar? ¿Verdad? Sí, así es. Bueno, yo, por ejemplo, en primaria, pues entre semanas sí les dejo por ahí tarea que hagan en casa, pero decía, ¿cuál es el objetivo, no? Por ejemplo, de una tarea. Bueno, yo veo dos objetivos de dejar tarea. Uno, pues que quizá investiguen, que ellos vayan investigando, que indaguen de un tema que vamos a revisar para que lleguen con un conocimiento previo. ¿Sí? Pero ahí implica, digamos, el compromiso de ellos, y se los dije precisamente esta semana, de que, por ejemplo, si buscan una definición, pues que intenten entenderla para que den su opinión, porque luego pasa muchas veces que solo se copia, ¿no? Y no hay un razonamiento, no hay un procesamiento, y les digo, bueno, aunque sea una idea errónea, para eso vamos a venir aquí a compartirla. Sí, y aquí vamos a a intentar dar a, a formar una definición en colectivo. Sí, ese sería un objetivo de la tarea. El otro objetivo, pues, sería reforzar algún tema que ya se vio. Sí, a veces por el tiempo, quizá no alcanzamos a revisar todo lo que tendríamos que ver, y hablábamos de la planeación, lo que muchas veces no se lleva al pie de la letra. Entonces, a veces dejamos tarea para reforzar algo que en clase no alcanzamos. Pero hay docentes, ¿no? Que quizá dejan mucha tarea, y siendo sinceros, cuando tenemos 30, realmente es muy difícil que se revise a conciencia, ¿sí? Y sobre todo revisar el trabajo y revisar que sí haya aprendido el alumno, obviamente, ¿sí? Entonces sí hay que ver el objetivo. Y si los estamos sobrecargando de información,
hay que ver realmente si se se está cumpliendo el objetivo o no. Profe Rubén, ¿quiere participar? Sí, sí, muchas gracias, maestro. Ese punto es muy importante porque justamente yo considero que la tarea solamente debe dejarse cuando sea realmente necesario porque hay algo que se tenga que complementar. Y aquí vuelvo a un tema que ya había abordado anteriormente y que tiene que ver con los padres de familia. Es muy importante que el alumno reciba este apoyo de los padres de familia en casa. Muchas veces va a requerir que el padre o la madre le apoye en esa tarea para que comprenda de mejor manera. Sin embargo, existe, yo creo que pues muy poco apoyo por parte de los padres de familia, donde ven la tarea o ven este ejercicio como una carga, cuando muchas veces incluso para mí como padre de familia podría ser hasta una oportunidad para convivir con mi hijo, para convivir con nuestros hijos. Yo me ha tocado ver ocasiones donde veo que a lo mejor el padre de familia llega a un cibercafé y le dice al que está en el cibercafé que por favor le saque una investigación de cierto tema y es misma hoja que le llevan al maestro al día siguiente y el alumno ni la tocó. Entonces ahí entra la responsabilidad de que como padre de familia no le estoy dando la importancia, yo veo como una carga de decir, ay, ese maestro, yo no sé para qué deja tanta tarea, nada más molestando a nosotros que queremos hacer algo en la casa, y realmente no existe ese apoyo de los padres de familia. Eso es muy importante reflexionarlo y tratar de concientizar a los padres de nuestros alumnos o nosotros como padres de familia ser conscientes de que requieren este apoyo. Si bien es importante como docentes no sobrecargar de tarea, incluso cuando no sea necesario ni siquiera dejarla, porque si no es necesario, ¿para qué lo hago? No voy a poder a trabajar al alumno nada más porque sí. Pero cuando sea necesario, sí concientizar al padre de familia que es importante que tenga su apoyo. Entonces, sí considero eso muy importante o como nosotros como padres de familia ser conscientes de ello. Sí, ojo, porque luego se sobrecarga de información y ya no se da ese rendimiento. Yo, por ejemplo, pues puedo decir que a mis alumnos de primaria los fines de semana no les dejo tarea, ¿eh? Porque también busco precisamente eso, que se dé esa convivencia, esa interacción y también habría que facilitar esa parte, ¿no? Maestra, adelante. Sí, gracias, maestro. Pues yo creo fundamental, como usted lo mencionaba, que vayan apropiándose de los conceptos, que realmente entiendan lo que están investigando. Acá en nivel superior, en la normal, yo les digo a mis alumnas, si ustedes hacen sus productos, las lecturas a conciencia, no tendrían por qué preocuparse por el examen o por estudiar un día antes del examen. ¿Por qué? Porque la lectura que estoy haciendo, voy sacando las ideas principales, los conceptos. Entonces, eso se me debe de quedar, no para el examen, digo, para toda su carrera profesional. O sea, si ustedes no lo hacen a conciencia, entonces, ¿qué están haciendo? Solo me están transcribiendo lo que dice esa lectura y porque me ha pasado. O sea, que ellas pensaban que por entregarme tal actividad ya tenían su punto o lo que vale la evidencia. Pero yo al preguntarles algo al respecto, no sabían absolutamente nada. Les digo, entonces, ¿qué caso tiene? Le digo, ¿quieres que te la valga? Pero, ¿qué sabes del tema? ¿Qué has dominado? Entonces, no, porque me decían, maestra, ¿por qué? No sé, un ejemplo, saqué 7. ¿Por qué si le he entregado todo? Digo, sí, sí me lo entregaste, pero de eso, ¿qué dominas? ¿Con qué información te estás quedando? Tú solo me estás replicando lo que dice ahí. Entonces, ese no es realmente un aprendizaje. Y bien, pues es por eso fundamental propiciar desde años tempranos la comprensión de un tema realmente. Claro, porque luego llegamos a la práctica, por ejemplo, y bueno, ¿te acuerdas de la teoría de tal teórico? Ya no hay teorías, ¿no? Ya es, a ver, maestro, ahora sí, ¿no? Y ahí puedo hacer
o aplicar, digamos, lo que yo entendí, lo que se me quedó. No me voy a acordar, a ver, Piaget dijo, entre comillas, que esto, no, 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 ya no hay nada de eso y hay que ahora sí que pues, entrar en acción, ¿sí? Entonces sí es muy importante. Y a ver, un punto, ya para ir finalizando, un punto que nos dice también la neuroeducación, por ejemplo, de eso de estudiar un día antes para los exámenes, que muchos alumnos lo hacen, o que lo hacen en la madrugada, por ejemplo, pues nos dice también que la neuroeducación que el cerebro debe estar en óptimas condiciones, que el sueño es importante, que el descanso es importante y obviamente debemos de descansar bien una noche antes de un examen, ¿no? Lo ideal es eso precisamente, que durante todo el curso vayamos adquiriendo los aprendizajes para en el examen, ¿no? Pues simplemente plasmarlos ahí, no memorizarlos, porque decíamos la memoria de trabajo, que también lo hemos visto, es una memoria mecánica que se me va a quedar unos días y luego se me va a olvidar, ¿sí? Entonces, pues pienso que vamos a ir concluyendo, vamos a dar una conclusión de este tema que es muy, muy interesante, da para mucho, pero todas las demás preguntas ya las hemos ido respondiendo porque van relacionadas a lo que estamos comentando. Nos preguntaban de la retroalimentación, nos preguntaban del docente, cómo maneja las emociones, de los conflictos. Bueno, pienso que todo ya lo hemos ido comentando y bueno, vamos a pasar con las conclusiones del tema. Recordamos el tema central es educando con emociones, cómo el sentir moldea el aprender. Entonces, pues, una conclusión, este, maestra Laura, empezamos con usted. Sí, claro. Bueno, y para mí una conclusión sería valorar y tomar en cuenta las emociones de todas las personas implicadas en el proceso de aprendizaje para el diseño de esa intervención que pensamos hacer. Siempre tenerlas en cuenta y pues trabajar en favor de ellas. Muy bien, muchas gracias, maestra. Profe Rubén, una Sí, conclusión. muchas gracias, maestro. Pues yo creo que este tema es muy amplio. Yo creo que podríamos pasarnos 6, 7 horas hablando y contestando preguntas y seguiríamos sacando información importante. Yo, a manera de conclusión, sí me gustaría comentar que nosotros, pues como seres humanos, somos seres muy complejos. Al final de cuentas, las emociones, sí, como lo sabemos, repercuten directamente en el aprendizaje. Y al final de cuentas, las emociones son las que nos hacen humanos. Las vamos a experimentar tanto los docentes, los alumnos, los padres de familia, todos los partícipes dentro de la dinámica educativa las vamos a experimentar. Y es muy importante que seamos conscientes de ello. Hablábamos al inicio de la escuela o del modelo tradicional. Yo considero que la diferencia entre el modelo tradicional y el modelo actual es justamente ese, que en el tradicional las emociones no se consideraban para nada, simplemente tenía que aprender y dar resultados. En este sentido, en el modelo actual ya tratamos de dejar esa idea en el pasado, y digo tratamos porque considero que aún se permea mucho en muchas prácticas docentes. Sin embargo, sí se le está dando más este peso humano a la persona, el que somos humanos, podemos equivocarnos, sentimos, podemos tener reacciones no negativas, porque no podemos decir que sean negativas, sin embargo, podrían ser no adecuadas para la situación. Entonces, sí es muy importante considerar y tomar en cuenta y priorizar las emociones de todos los partícipes de la dinámica educativa, que como lo mencionaba en un principio, no es de una sola persona, es una dinámica integral donde participan los padres de familia, de manera directa los padres de familia, el alumno y el docente, y de manera indirecta hasta el personal administrativo, los directivos, todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, participan de manera directa. Entonces sí es muy importante darle este peso a las emociones, a los sentimientos de los alumnos, de los docentes y de los padres de familia para que todo pueda fluir. Yo sí quisiera finalizar
con algo y retomando algo que mencionaba el maestro Brian en un inicio. Actualmente se le da completamente la prioridad al alumno. Sin embargo, también el maestro necesita respaldos, el maestro necesita apoyo, porque últimamente, si bien sí se ha avanzado y se ha tenido una aplicación positiva en el modelo educativo donde se ve más el lado humano de las personas, aún se sigue relegando la importancia del docente. Se le da toda la importancia al alumno y al docente no se le da la importancia que se debería darle. Entonces sí se siente un poco desprotegido el docente y obviamente esto repercute en la calidad educativa y en el aprendizaje de los niños o adolescentes o adultos en cualquier nivel educativo. Se tiene que considerar este aspecto. Adelante, maestro. Vamos a finalizar Muy con usted bien, y su conclusión. ya para finalizar, pues invitar a los futuros docentes y a los docentes a conocer sobre el tema de las emociones. Primero, a generar un autoconocimiento, yo docente, para yo estar bien y poder ayudar a los demás. Recordemos que si no estamos bien nosotros, difícilmente podré ayudar a los demás, ¿no? También como conclusión decir que la emoción es un factor muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, de eso no hay ninguna duda y tenemos que saber manejar las emociones, tener esa inteligencia emocional, irla dominando. No es fácil. Obviamente no es nada fácil a veces controlar las emociones, pero hay que empezar a intentarlo. Sí, y sobre todo también de neuroeducación de Francisco Mora y en estar adentrándose a ese tema que me parece muy importante. Reafirmar la invitación para, para de hoy en 8, ¿sí? Reafirmar esa invitación. Por ahí vamos a hablar sobre el tema del autismo. Sí, que es un tema muy interesante. Tendremos por ahí también a una psicóloga, ¿verdad, profe? ¿Es psicóloga? Sí, que nos va a estar por ahí apoyando en el tema. Y pues bueno, vamos a intentar seguir con estas charlas, con estas conversaciones que me parecen de mucha importancia y relevancia y de mucho aprendizaje, pues para todos, ¿no? Muchas gracias, maestra Laura, por acompañarnos. Ojalá en futuras conversaciones nos acompañe también. Su experiencia nos sirve de mucho. Muchas gracias. Claro que sí, maestro. Muchas gracias por la invitación y un gusto, maestro Rubén. Y yo aquí estoy para lo que se necesite. Cuenten conmigo. Muchas gracias, profe Rubén. Muchas No, gracias. pues muchas gracias también a ustedes. Un placer tenerte aquí, maestra. Yo creo que pudimos aprender muchísimo. Ojalá nos sigas apoyando en futuros proyectos y pues muy agradecido. Sí, muchas gracias a todos los que se conectaron y a los que enviaron sus preguntas y a los que estamos por ahí en el grupo, pues de igual manera, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Gracias y pues hasta la próxima, finalizamos. ¿verdad? Sí.